al viejo. Yo le creo al viejo. Yo también le creo al viejo. Rodolfo, presidente. Rodolfo Hernández, presidente de Colombia. Sobre uno de los problemas más críticos que es el proceso de deforestación en Colombia, el de nuestras selvas. Y ese es el más grave que se presenta hoy en nuestro país. Hoy los candidatos presidenciales hablarán sobre las decisiones que van a tomar para enfrentar uno de los más graves problemas, una de las más graves dificultades como es este. La Fundación para la Conservación y el Desarrollo nos cuenta que en los últimos 5 años Colombia perdió 900.000 hectáreas de bosques en predios de baldíos. Este es apenas uno de los puntos difíciles, complejos que vamos a analizar: la deforestación, los baldíos, la ganadería extensiva. Hoy nos acompañan aquí, en esta ocasión van a ser 3 de los más respetados economistas y ambientalistas del país, académicos, los que van a preguntar a los candidatos a la presidencia. Ellos van a plantear las inquietudes e inmediatamente después de que ellos respondan esas inquietudes habrá un debate, un intercambio de opiniones que incluso nuestros 3 analistas van a participar planteando algo que les haya parecido interesante de lo que los candidatos van a decir, o también alguna duda o algo con lo que no están de acuerdo. Siempre con un ánimo constructivo, ese es nuestro sentido, porque lo que queremos es que esto sea un propósito nacional, el luchar por nuestros bosques. Aquí en esta pantalla están con nosotros Carlos Castaño Uribe, él es antropólogo, descubridor del hoy Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad, que es la serranía de Chiribiquete. Él fue viceministro de Ambiente, secretario de Ambiente de Bogotá, director del Sistema de Parques Nacionales Naturales y también del IDEAM. Está también con nosotros Eduardo Lora, economista, ha sido director de Fedesarrollo, jefe del Banco Interamericano de Desarrollo y presidente de la Asociación de Economía de América, asesor macroeconómico de Planeación Nacional e investigador asociado del Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard. Y también nos acompaña Elena Ambrosi, ella es abogada, ha sido procuradora delegada para el apoyo de víctimas del conflicto armado y los desmovilizados, directora temática de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y fue asesora del Ministerio de la Defensa en asuntos internacionales. Los candidatos a los que hemos invitado a este debate son ellos: Rodolfo Hernández, quien es del equipo Gobernantes Anticorrupción. Doctor Liga Anticorrupción. Señor Hernández, gracias por acompañarnos. Sergio Fajardo, de la Coalición por la Esperanza, gracias y un gusto tenerlos acá. Gusto es mío, muchas gracias. Y cierra el grupo Federico Gutiérrez, del equipo Por Colombia. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Juan Roberto. Muy amables a los 3. Habíamos también extendimos la invitación al candidato presidencial por el Pacto Histórico, Gustavo Petro. Lo invitamos a este debate, pero su campaña nos envió hace algunos días una carta excusándose para no asistir. Realmente una pena, porque queríamos escuchar sus propuestas, repito, sobre un tema clave para el futuro del país y del planeta. ¿Qué vamos a hacer con el medio ambiente? Y vamos a arrancar, repito, como lo decíamos al comienzo de este debate, con uno de los problemas más críticos en el proceso de la deforestación en nuestro país, y es el que tiene que ver con el zarpazo que le están dando los grupos ilegales y grandes terratenientes a las tierras baldías de la nación. Según la Fundación para la Conservación y el Desarrollo, en los últimos 5 años, Colombia ha perdido 900.000 hectáreas de bosques en predios baldíos. Esto equivale a toda la extensión del departamento de Sucre o a la isla de Jamaica. El panorama que vamos a exponer en este debate es doloroso. Empecemos por el factor que más atenta contra nuestros bosques: la deforestación. En los últimos 5 años, Colombia perdió más de 1 millón de hectáreas de bosques, la mayoría en predios baldíos de la nación. ¿Qué es un baldío? Es la tierra que no tiene un uso productivo y que ahora está siendo deforestada para ganadería extensiva o monocultivos. Este fenómeno se concentra en la Amazonía colombiana. Desplazó árboles centenarios para darle paso a 1 millón de cabezas de ganado. En ese mismo periodo, además, se construyeron más de 2.000 kilómetros de vías ilegales en la selva tropical más grande del planeta. Meta, Caquetá y Guaviare son los principales departamentos que sufren por este conflicto socioambiental. Un flagelo que también ha golpeado ecosistemas en Chocó, Catatumbo, Antioquia, los bosques andinos y los bosques secos de la costa atlántica.
Hay que hacer algo ya para que la deforestación pare. Y ese es el tema. La primera pregunta, que es la misma para los tres, la formula la señora Elena Ambrosi. Elena, adelante, buenas noches. Buenas noches, Juan Roberto, muchas gracias. Bueno, yo antes de hacer la pregunta quisiera agregar algunos elementos de contexto para este primer segmento de Baldíos y empezaría diciendo que hay que reconocer que en Colombia la exclusión social de territorios y de comunidades, sumado al despojo y al acceso inequitativo a la propiedad de la tierra, ha sido uno de los principales factores de persistencia del conflicto y de persistencia de los conflictos socioambientales. Colombia, a pesar de que no tenemos un catastro, se caracteriza por una inequitativa o una concentración excesiva de la tierra en manos de muy pocos, y eso ha presionado a poblaciones vulnerables a ocupar zonas ambientalmente estratégicas en la historia del país. Los baldíos en Colombia han sido la principal fuente, digamos, de tierra para la reforma agraria, pero sin embargo hoy en día no conocemos cuál es el inventario de tierras de la nación disponibles para estos efectos, y en cambio ese desconocimiento de la naturaleza jurídica de las tierras lo que ha facilitado es su apropiación ilegal a través de diferentes procesos fraudulentos que han contado naturalmente con la complicidad de funcionarios públicos, esto también a lo largo de nuestra historia. Los baldíos hoy en día normalmente están en zonas de frontera agrícola, en zonas de estabilización, también en zonas de reserva forestal, y como lo mostraban ahora en el video, pues justamente son esas tierras las que están siendo actualmente deforestadas. En esa medida, la pregunta que quisiéramos hacer es: ¿qué medidas planea implementar en su gobierno para contribuir al cierre de la frontera agrícola y la conservación de los bosques, a la vez que contribuye a garantizar el derecho constitucional de campesinos y comunidades étnicas a acceder a la tierra? Bueno, arranca en esta oportunidad el ingeniero Rodolfo Hernández. Bueno, muchísimas gracias, Juan Roberto, aquí a los compañeros, doctor Federico, doctor Sergio, al canal Caracol, a todos los colombianos, por esta invitación que me hacen para expresar lo que yo creo que está pasando en Colombia. Todo esto que vemos, y miren las personas que están interviniendo en el debate, como las personas que nos preguntan, la doctora Ambrosi, abogada, el doctor Lora, gran economista, y el doctor César, Carlos Castaño Uribe, antropólogo. Miren lo que está pasando. Todo esto lo hacen a la luz de todo el mundo. Tumban, meten ganado, meten cocaína, meten bulldózeres, meten retroexcavadoras. El mal de Colombia, porque yo creo que el debate se va a concentrar en eso, es un mal. Los colombianos somos muy dados de atacar las consecuencias y no las causas. Esto es consecuencia. ¿Y cuál es la causa, colombianos? Políticos ladrones, políticos corrompidos, políticos que le hacen juego es a las personas que los eligen, que son representantes, se hacen elegir en las asambleas, en los consejos, gobernadores, alcaldías, presidente de la República, y miren lo que genera. El problema de Colombia, la médula espinal, lo que tiene acabado a Colombia, es que está administrada por gran mayoría de políticos ladrones, no todos afortunadamente, porque hay políticos muy buenos, pero la gran mayoría, mire lo que produce. Total de que todo lo que hablemos de poder corregir, se puede corregir, pero no con estos políticos, porque a la luz, en los ojos, allá en la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga, en mi tierra, es un nido de ladrones, atracadores. La gente que cultiva árboles para cuando es el momento de la tumba, hay que darles plata. Es una sinvergüencería lo que tienen metido estos políticos dizque protegiendo el medio ambiente. O sea, mientras que la corrupción sigue administrando a Colombia, esto no tiene remedio. Muy bien. Candidato Sergio Fajardo, la misma pregunta. Muy bien. Primero quiero saludar
en este día tan especial a las Madres de Colombia. Estoy seguro que muchas nos están viendo, escuchando hoy. Igualmente quiero saludar a todo ese grupo de colombianos, colombianas que están afectadas hoy por las acciones del Clan del Golfo, un reto que se le ha puesto al Estado colombiano, que no ha sido capaz de enfrentar la ilegalidad y que hoy están sufriendo con miedo, atrapadas y enterradas por parte de la violencia. En primer lugar, con respecto a la pregunta, quiero señalar lo siguiente. Nosotros tenemos que cambiar de modelo. El modelo que tenemos es un modelo agotado, que se traduce en desigualdades sociales, pobreza, desempleo, que se manifestó en un estallido social. Y nosotros tenemos que virar hacia un modelo que incorpore la variable ambiental como parte fundamental de lo que nosotros tenemos que hacer. Cualquier respuesta que nosotros demos hoy en Colombia pasa por la variable ambiental. Con respecto a la pregunta de la doctora Ambrosi, quiero señalar lo siguiente. En primer lugar, tenemos que organizar nuestro territorio. Nosotros no sabemos qué tenemos en el territorio. Cerca del 30% apenas es conocido su propiedad y tenemos que empezar por algo técnico que se llama el catastro multipropósito, que nos permite identificar cada territorio, saber la pertenencia, la vocación productiva de esos territorios para poder tener una verdadera visión de Colombia y ordenarla alrededor de las variables ambientales como tiene que ser. Tenemos, y siguiendo el acuerdo de paz, que no lo podemos olvidar y que tiene que ser un eje de la transformación de nuestro país, tenemos que formalizar 7 millones de hectáreas que hoy están en manos, que no tienen un título formal de campesinos, que los tenemos que formalizar. Tenemos que adjudicar 3 millones de hectáreas, como es el compromiso de ese acuerdo de paz que no ha cumplido este gobierno. Tenemos que recuperar esos baldíos de los cuales se han apropiado ilegalmente y a continuación tenemos que iniciar un proceso de acercarnos a los territorios, mirar el tema de la deforestación, empezando por los municipios PEDET, esos municipios que han sido identificados como los más violentos, con las peores condiciones en nuestro país, donde la mayoría de la deforestación se da en esos lugares, incluyendo a otros municipios que nos puedan hacer falta. Esos son 3 elementos para empezar esta conversación de hoy. Sí, señor. El candidato Federico Gutiérrez. Bueno, Juan Roberto, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos, a Caracol, saludar a Rodolfo, a Sergio y a todos los que nos están viendo en este momento. Pues yo también quiero saludar a las mamás de Colombia. Un abrazo, gracias por lo que hacen, de verdad. Y por supuesto a mi esposa Margarita también, dale un abrazo, que por supuesto me tuve que venir, fue para el debate y no pudimos estar hoy todos juntos. Mire, también dar un mensaje a aquellas comunidades que hoy están sufriendo. En Antioquia, en Chocó, en Sucre, en Córdoba, en el sur del Magdalena, porque estas estructuras criminales como el Clan del Golfo, en represalia por la extradición de Otoniel, tienen atemorizada a la población y hoy están generando una crisis no solo de seguridad, sino que están generando una crisis alimentaria al no poder llegar los suministros a las comunidades, justamente por los bloqueos de las vías y por el temor que generan. El Estado tiene que estar presente y tiene que garantizar la seguridad. Yo quiero saludar a Carlos, a Eduardo y a Elena y agradecerles que estén en este debate también, que son especialistas. Elena, la respuesta. Más de la mitad del territorio nacional en Colombia es bosque y hay unas áreas mucho más concentradas en Amazonía, en todo lo que tiene que ver también con Orinoquía. ¿Qué es fundamental? Poder protegerlas. Metas concretas. Al 2030, Colombia se ha puesto una meta real de reducción a 0 de la deforestación y por eso nuestro compromiso es que en los 4 años la reducción será del 50%, que son 54.000 hectáreas de bosque protegido. Los departamentos más afectados, estamos hablando de Meta, Caquetá, Guaviare, Putumayo y llegar allá. El tema de los baldíos no es que no le correspondan a nadie, los baldíos son del Estado. La actualización del catastro multipropósito es fundamental para identificar las tierras y el tema también de la vocación. El tema de la ganadería extensiva y el tema de la praderización es uno de los factores que también hay que controlar. Pero algo fundamental, quienes más influyen en la deforestación son los grupos criminales. La operación Artemisa tiene que continuar y hay que buscar a los capos de la deforestación, a los otoniales de la deforestación, eso hay que buscarlos y encontrarlos. Y se necesita un compromiso también de la comunidad internacional.
concurrencia de recursos, y por eso nosotros también proponemos no solo frenar la deforestación, sino intervenir 400.000 hectáreas que ya han sido deforestadas, pero además llevar todo ese componente territorial, entendiendo que también hay que darle un componente económico y de posibilidad económica, como el pago por servicios ambientales, a muchas comunidades que viven en todos estos territorios. Muy bien. Profesor Ambrosi, Elena, ¿tiene alguna sugerencia, alguna observación de lo que se ha planteado aquí para la conversación con los candidatos? Pues Juan Roberto, yo primero quisiera resaltar que el tema del catastro es fundamental y me gusta mucho que realmente lo hayan puesto sobre la mesa. Sin catastro realmente, esa es la puerta de entrada a la formalización, pero también es una herramienta fundamental para el ordenamiento del territorio. Eso nos va a permitir además identificar baldíos, y yo resalto también que el doctor Fajardo haya mencionado la necesidad de tener conocimiento de cuáles son esas tierras justamente de la nación. Creo que es muy importante la propuesta, no solamente de ver cómo frenamos ahora la deforestación, sino también todo lo relacionado con la rehabilitación y recuperación de bosques. Sin embargo, sí quisiera como ver si se pudiera profundizar un poco en cómo ven ustedes el rol que deben jugar las comunidades y las posibles formas de acceso de las comunidades a la tierra para justamente contribuir a la protección o a prevenir y a contrarrestar la deforestación y a la protección de bosques. Las comunidades que ahí juegan un papel fundamental. ¿Quién quiere arrancar, ingeniero? El papel de las comunidades en ese proceso de protección del medio ambiente en estas zonas donde está entrando esta ganadería extensiva, cultivos de palma, minería ilegal, narcotráfico. Sí, mire Juan Roberto, y no sé si aquí los compañeros compartan eso. Yo no quisiera seguir hablando de eso porque el problema, usted puede poner todas las normas que quiera, todos los catastros multipropósito, todos los presupuestos que quiera, pero lo manejan personas no idóneas. El problema de Colombia, y no me canso de repetir, es el problema de los funcionarios públicos, de políticos, que solamente van a ver qué se roban, qué le roban a las comunidades más pobres. ¿Cómo es posible que Colombia, un país con semejante extensión, un país riquísimo, con 2 océanos, con temperaturas de 0 grados a 40 grados centígrados, con uno de los países con agua dulce, 4º o 5º lugar en el mundo, con 17 o 20 millones de hectáreas fértiles, con riego, no seamos capaces de generar riqueza? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que le pasa a Colombia? Los administradores que traicionaron los intereses de todos los colombianos. Ese es el mal de Colombia, Juan Roberto. Sí. Y esa es la raíz. Mientras que no estirpemos ese enfermo con un cáncer avanzado terminal, todo lo que digamos es paja. Buenas intenciones sí, pero acabar con realmente el mal, no vamos a ser capaces de salir de pobres. Mire, Juan Roberto, perdóneme un minutico más. Sí. Yo lo remito al discurso del doctor Duque cuando se posesionó, 2 horas y media, ahí en la Plaza de Bolívar. De eso que se cumplió, nada. Le entregó a los politiqueros todo para él poder gobernar y hacer mayorías en Senado y Cámara, tener contento a gobernadores y alcaldes ladrones. Miren lo que nos entregan. Politiquería y corrupción, pero hablaban de un tema de catastro multipropósito. Sí. Y eso en buena medida es sincerar, doctor Fajardo, quién es el dueño de qué. Y eso, como usted dice, está establecido en el primer punto del acuerdo de paz. Y es un tema duro, fuerte. La Corte incluso muy pronto va a declarar como estado inconstitucional ese tema, el de los baldíos en Colombia. Sí, señor. Y retomando lo que dije anteriormente y una observación que hizo la doctora Ambrosi, el hecho de que Colombia tenga esa informalidad, la informalidad es un elemento común en nuestro aparato productivo, pero al mismo tiempo, al no tener el conocimiento de los territorios, en particular de los baldíos, eso ha sido precisamente el terreno abonado para la ilegalidad, porque no se conoce, no existe, no hay autoridad entonces que ejerza la autoridad. Sin duda que ha habido una mezcla de corrupción en la asignación de esos territorios,
pero ella nos estaba preguntando acerca del papel de las comunidades campesinas en luchar contra la deforestación. De los que viven allí. Y precisamente por eso estaba señalando la importancia de la formalización de 7 millones de hectáreas. Un campesino, una familia campesina que tiene un título formal, ya tiene una existencia legal ante el Estado colombiano. Igualmente, la adjudicación de 3 millones de hectáreas que están escritas en el acuerdo de paz, ahí nosotros tenemos la capacidad de empezar a organizar los campesinos en comunidades. Cuando los empezamos a organizar en comunidades, inmediatamente podemos llegar con proyectos asociativos. No es el individuo solo enfrente de la naturaleza, sino con proyectos asociativos. A renglón seguido llega el Estado con la intervención integral, como señalaba también con los municipios PEDET, donde entonces usted llega con las vías terciarias, llega con todos los herramientas científico-tecnológicos para el desarrollo de esas comunidades, y falta agregar una componente que desafortunadamente nos toca a nosotros siempre en Colombia, y es una fuerza pública que esté para garantizar derechos, una fuerza pública que tiene que ser especializada para estos temas ambientales, una fuerza pública que no hace verdaderamente presencia, que hace un esfuerzo, pero en ese territorio van a ser las comunidades organizadas, asociadas, donde vamos a cambiar sus condiciones de vida, llevando todos los elementos de la reforma que está escrita en el acuerdo de paz en el primer punto y además en la misión rural. Nosotros tenemos que hacer eso y lo podemos hacer, y esa es la forma para empezar a trabajar con las comunidades como los grandes protectores de los bosques en Colombia. ¿Comparte ese punto de vista, candidato Federico Gutiérrez? Porque está de por medio este tema del acuerdo de paz, pero también el acuerdo de Escazú, el que está también embolatado y que establece como también un tratamiento transparente de la tierra a la que hay que cuidar, estas reservas que son 59 en total en Colombia. Nosotros tenemos metas concretas ya en nuestro programa de gobierno. Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con actualización catastral multipropósito, tenemos una meta de lograr esa actualización de entre el 40 y el 50% del territorio. Cuando tú le asignas título al campesino, a la gente, pues la gente cuida. Pero cuando hay unos baldíos que nadie sabe a quién le pertenecen, ¿quién se apodera de todo? Los ilegales. Donde no hay Estado, hay ilegalidad, y eso es lo que ha pasado en muchas partes del territorio. Hemos visto cómo los últimos años hemos perdido más de 1 millón de hectáreas de bosque, como más de 100.000 son deforestadas cada año. Entonces, temas concretos con las comunidades, con lo que decía Elena. Por ejemplo, alrededor de estas áreas protegidas que conocemos como parques naturales, hay 27.000 familias. Esas 27.000 familias pues tienen que tener ese acompañamiento, no solo en términos de seguridad, de que se va a cuidar esas reservas, sino de que van a tener la posibilidad también de, por ese pago de servicios ambientales, tener un ingreso. Y por eso nosotros estamos proponiendo también pasar de 30.000 familias que hacen parte hoy del programa de pago por servicios ambientales a 300.000 familias. Y aquí va a ser muy importante la concurrencia de recursos del orden nacional, regional, regalías, más la cooperación internacional. Hoy, por ejemplo, tenemos acá una gran cantidad de veedores de la Comunidad Europea, que yo les doy la bienvenida, y que hoy colaboran mucho, pero tenemos que llegar con más fuerza a estos territorios. Y algo fundamental, los títulos son importantes, la comunidad tiene que jugar un rol, pero es que esa comunidad es amenazada por las estructuras criminales. Es más, no solo es que le corten el bosque aledaño, sino que es que los desplazan. Entonces es muy importante que una operación como la Operación Artemisa, donde es un tema de la fuerza pública controlando a quienes deforestan, continúe, porque aquí hay que mezclar el tema de toda la oferta social y el control territorial, pero es fundamental. Sí. Yo lo he dicho, yo voy a dar cumplimiento a los acuerdos de paz. El tema de las zonas PD tiene una influencia fundamental en estos territorios y ahí vamos a estar. Pero las metas nuestras son claras, hay líneas bases y, como ya lo dijimos, sí es posible, es un reto grande que tiene el Estado y sobre todo es de presencia. 7:58 p.m. Una muy rápida conclusión, Elena, sobre estas apreciaciones de los candidatos de lo que van a hacer con este tema puntual de los terrenos baldíos en Colombia y en estas zonas que son áreas protegidas. Bueno, pues yo realmente resalto nuevamente el consenso que veo acerca de la implementación del catastro, de la identificación de los baldíos, acerca de la necesidad de formalizar la tierra a los pequeños campesinos y de adjudicar tierra a los que no la tienen. Sin duda, pues aquí hay como un dilema o una tensión en las zonas de reserva o en los parques naturales cuando hay presencia de comunidades, pero creo que pues hay como un consenso en la necesidad de explorar soluciones que involucren a las comunidades en la protección de los bosques, y concluiría simplemente resaltando el punto
que hicieron los dos candidatos Fajardo y el candidato Gutiérrez sobre la importancia de la fuerza pública. Solamente para dar mi opinión personal, creo que si bien la operación Artemisa ha tenido algunos logros, hay que reconsiderar el uso de la fuerza militar en particular contra los pequeños campesinos, porque sin duda esto puede reproducir esquemas que hemos ya vivido en la guerra contra las drogas y que sin duda han generado mucha desconfianza de los campesinos en la población, y más bien fortalecer el rol de la policía en este tipo de trabajos. Elena, gracias. De acuerdo, Sí, Juan catastro, Roberto, qué pena sí, con sí. Elena. Nunca una operación militar puede ir en contra de los campesinos. Es en contra de esas estructuras ilegales que someten a los campesinos. Por eso yo aclaré que el tema de los campesinos es muy importante, Elena. Pasar de 30.000 familias hoy que hacen parte de pagos por servicios ambientales a 300.000. Yo concuerdo contigo, ese tiene que ser el enfoque y se tienen que dar mucho más resultados. Muchas gracias. Elena, gracias. Muchísimas Mire, gracias. el tema que viene tiene estrecha relación con eso que estamos hablando, porque según la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, lo mencionábamos hace instantes, en los últimos 5 años se han perdido más de 1 millón de hectáreas por esta deforestación en Colombia, la mayor parte en la Amazonía. Esa maravillosa selva húmeda tropical está sufriendo una transformación de bosques saludables a sabanas. Eso lo convierten en potreros donde florece la ganadería extensiva y los cultivos de palma. Este es el panorama. Tristemente, los colombianos nos hemos acostumbrado a ver imágenes de incendios forestales, provocados en su mayoría y que acaban con ecosistemas completos, imprescindibles para el equilibrio de nuestras selvas. Esa deforestación ha servido en parte para darle paso a zonas dedicadas a la ganadería o a cultivos como el de palma africana. Veamos algunas cifras. Según la FAO, en Colombia las áreas dedicadas a la ganadería extensiva ocupan 4 veces más territorio que el espacio dedicado a la agricultura. Como lo habíamos visto en la Amazonía, en los últimos 5 años se incrementó el hato ganadero en un territorio considerado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi como no apto para la ganadería. En términos coloquiales, lo que significa esto es que a punta de incendios y de tala de árboles están volviendo lo que antes eran bosques en potreros para las vacas, para cultivo de palma africana y también para cultivos ilícitos. Miren este dato. Desde 2016 se han perdido 120.000 hectáreas en promedio y de nuevo los más afectados son los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare. Otra presión es el modelo extractivista, el petróleo y la minería ilegal e ilegal versus el cambio de matriz energética que dependa de fuentes limpias. ¿Podemos desligar nuestro modelo económico por uno que no dependa de combustibles fósiles? Un gran debate, el modelo económico y lo que está pasando allí. En este debate, recordemos, cuando son las 8:04, que organizan la Embajada de Noruega y la Fundación Unidos por los Bosques, pues se une Eduardo Lora, la Fundación Conservación y Desarrollo. Les repito que ahora les pregunta a los candidatos el doctor Eduardo Lora. Doctor Eduardo, adelante, buenas noches. Buenas noches y muchas gracias, y gracias a los organizadores y gracias, por supuesto, a los candidatos. A mí me gustaría que nos concentremos en los incentivos que hacen que sea tan buen negocio tumbar el bosque. Ya hemos visto cuáles son las cifras, hemos visto que cada año se deforesta una extensión que equivale al departamento del Quindío. Los deforestadores ilegales tumban cada día 500 hectáreas de bosque. La mayoría zonas de reserva o baldíos de la nación que van a convertirse en ganadería extensiva. Pero la ganadería extensiva solo es parte del negocio. Porque lo más importante para el deforestador es que sus tierras se valoricen con carreteras y otras inversiones públicas. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen la perspectiva de eventualmente poder venderlas después a grandes inversionistas para producciones agroindustriales como las que estábamos viendo, palma africana y otras cosas. Madera de eucalipto, en fin. Entonces hay una mecánica de tumbar, porque eso valoriza las tierras, y las inversiones públicas, incluyendo las carreteras, pero muchas otras inversiones públicas, contribuyen a valorizarle las tierras a los deforestadores ilegales. Entonces yo quiero preguntarle a los candidatos, ¿qué va a hacer su gobierno para detener este proceso? Arranca en esta oportunidad Sergio Fajardo.
En primer lugar, quiero resaltar algo que es importante que entendamos todos nosotros en Colombia. Nuestras grandes riquezas son la cultura y la biodiversidad. En particular, los bosques son una gran riqueza de nuestro país y además el elemento que nos hace, en este contexto global de lucha contra el cambio climático, nuestro mayor aporte es mantener nuestros bosques, que son precisamente el lugar donde podemos aportar desde Colombia en esa lucha contra el cambio climático. Esa es una primera observación que tenemos que tener en cuenta. Ya mencioné anteriormente, y tengo que reiterarlo, el papel de nuestros campesinos dentro de todo este proceso. Campesinos formalizados, campesinos organizados en comunidades, con presencia del Estado en el sentido de los bienes públicos que se necesitan para su desarrollo, empezando por esos municipios donde hay más deforestación, en esos colchones que protegen zonas de protección de nuestros bosques, son fundamentales para evitar ese proceso que describe el profesor Eduardo Lora. Al mismo tiempo tenemos que entender que muchos de esos campesinos no son los artífices del negocio que hay detrás de todo esto. Lo que él señala, la ganadería no es ilegal, el cultivo de palma africana no es ilegal, y esos extensos cultivos de palma africana que nosotros vemos y esos hatos ganaderos de ganadería extensiva que van precisamente, y es el primer factor de la deforestación y afecta al cambio climático desde la perspectiva de nuestro país, esos están financiados por mundos ilegales. Así se conviertan en acciones legales, repito, la palma africana o la ganadería, nosotros tenemos que tener muy en cuenta que hay unos capitales detrás que van empujando a esos campesinos para que vayan deforestando. Esa mayoría de campesinos, pocos se enriquecen, hay otros que van beneficiándose de las acciones, como describe el profesor Eduardo Lora, y tenemos que entender esa cadena de criminalidad que hay detrás de todo esto, de ilegalidad. Y avanzar, por ejemplo, en el tema de la transición, para eso es el catastro multipropósito, para entender los usos y la vocación de la tierra y entender muy bien cómo vamos a hacer esa transición entre agricultura, ganadería, el tema forestal con restauración y reforestación. Haciendo ese proyecto con el que he estado interviniendo permanentemente, vamos cambiando esos usos, vamos sacando la ilegalidad de ese territorio y siempre toca agregar pues, las condiciones asociadas con la fuerza pública que tiene que ser parte de ese proceso de seguimiento, entendiendo la naturaleza de lo que significan los campesinos, de lo que pasa en esos territorios. Y añado una condición adicional para ilustrar el tipo de cosas que también se tienen que hacer. Mucha de esta parte de la ganadería en Colombia es informal o ilegal, paga muy pocos impuestos, no tiene respuestas y mucha se está exportando, de hecho, apoyada por el mismo gobierno que le da un toque de legalidad. Ya se están empezando a exigir, y lo tenemos que exigir nosotros en Colombia, la trazabilidad, que se sepa que cada porción de carne, de dónde viene, en qué condiciones fue cultivada, de manera tal que también enfrentamos la ilegalidad en el punto del consumo. Sí, que ese es un punto clave también en esa cadena, ya la Unión Europea habla de esa Claro que sí, es muy importante y esa es una forma... Saber de dónde viene la carne, por ejemplo, la soya, la palma. Candidato Federico Gutiérrez. Bueno, yo creo que ahí se han mezclado dos temas con la pregunta que se hace y con la introducción que hace Juan Roberto. Uno es, ¿cuál es el modelo económico del país? Y de ahí parte todo. Hablamos, por ejemplo, del tema de una industria extractiva, como la de hidrocarburos. Acá hay que avanzar en una transición energética, pero eso hay que hacerle de una forma responsable. El país al 2023, el 15% de su matriz energética debe ser de energías renovables, energía eólica, solar, y en eso el país tiene que avanzar y tenemos que contribuir al medio ambiente. Ahora bien, ¿qué es muy importante frente al estímulo, como lo pregunta Eduardo, que aprovecho para saludarlo, y es cómo estimular entonces a tantas comunidades que terminan en una parcela o tumbando entonces árboles para poder tener entonces ganado, lo otro? Todo esto ocurre justamente en los departamentos donde el Estado no tiene mucha presencia, en el Meta, en el Guaviare, en Amazonas, en Putumayo, en muchos de ellos. ¿Y qué le pasa? Si el campesino no tiene una actividad económica, pues lo que hace es buscar la oportunidad. Y por eso está el tema, por ejemplo, de la praderización, que es tumbar bosque, meter el tema de ganado que le dé posibilidad también de tener un desarrollo para su familia. Por eso yo insisto mucho en el tema de pago por servicios ambientales. Y lo primero es, si usted no tiene título, no cuida. O sea, el que no tiene nada que cuidar,
Simplemente el que no tiene nada que perder no tiene nada que cuidar. Entonces es muy importante la titularización a través del catastro multipropósito. Y sí es muy importante ese acompañamiento del Estado para proyectos productivos, pero inicialmente, mientras evitamos deforestación, es acompañar a las familias de 30.000 familias que hoy hay a 300.000 familias para todo lo que tiene que ver con pago por servicios ambientales. Todas esas carreteras que mostraban ustedes en las imágenes en estas regiones del país no son carreteras en su mayoría hechas por el Estado, son las carreteras de las estructuras ilegales que hacen para sacar todo el tema de la droga, para el tema de la minería ilegal, que es otro de los grandes causantes de la deforestación. Entonces hay que dividir esta situación entre quienes son comunidad que hay que cuidarla y protegerla y estimularlo, y los otros que son estructuras criminales que hay que combatirlas porque están acabando con nuestros bosques. El turno del candidato Rodolfo Hernández. Mire, todo lo que dice Federico y lo que dice Sergio, todo es verdad. Muchas gracias, Rodolfo. Todo es verdad. Yo la comparto. De acuerdo entonces. Pero es que aquí el problema no es que ellos no digan la verdad, es quienes administran. ¿Quién pone esos administradores? El problema de Colombia no es reconocer lo que está pasando, es mirar por qué pasa. ¿Quiénes administran? ¿Quién ponen esos administradores? El problema de Colombia es ese. Mire, aquí hay una presión para deforestar, como dicen Sergio y Federico, y digo yo también. ¿Cómo hacemos para desactivar, para que los campesinos puedan tener su parcela titulada? Aquí hay un pocotón de baldíos. Hay que hacer un inventario de la tierra que tenemos, que tiene capacidad o vocación de agricultura, de ganadería, y mirar cómo la repartimos a la gente pobre, a los campesinos que están en las diferentes regiones, especialmente en esas regiones más olvidadas de Colombia. Pero vuelvo y repito, adicional a eso, porque todo esto que pasa es con la complicidad de políticos. Esto no es del Papa Francisco, es de políticos que se han apoderado de las instituciones del Estado para producir toda esta hecatombe ambiental que se ha generado. El problema, vuelvo y repito, y de ahí no me le salgo, es quién administra. Colombia podía ser un tesoro, un paraíso, donde todos los colombianos podíamos tener unos ingresos que movieran realmente el consumo en la base de la población. El problema, vuelvo y repito, es quienes administran, o se les olvida lo que hacen los políticos, gobernadores, alcaldes, candidatos, senadores, representantes a la Cámara, diputados, concejales, unos verdaderos bandidos que tenemos que removerlos a todos. Muy bien, candidato Rodolfo Hernández. Profesor Eduardo Lora, hablan del modelo económico, hablan de los incentivos y hablan también de quiénes van a administrar. Su impresión y la contrapregunta que quisiera hacerles a los candidatos presidenciales sobre este tema puntual, este modelo económico que está arrasando con nuestra Amazonía. Bueno, yo quisiera destacar primero que todo que me parece muy importante que los candidatos destaquen tres temas que son muy centrales, me parece a mí. Uno es el del pago por servicios, de los servicios ambientales que prestan bosques, y lo cual pues obviamente requiere tener claras las propiedades. Otro es el rol de las comunidades campesinas. Y el otro punto que creo que es muy importante que se ha mencionado es el de la trazabilidad, para tratar de ponerle una disciplina a las exportaciones de carne y de ganado. Ahora, a mí me gustaría volver nuevamente a los candidatos y preguntarles ¿cuál es el mecanismo a través del cual el gobierno nacional puede controlar los intereses de los gobiernos departamentales y municipales, refiriéndose a lo que el candidato Hernández está diciendo, que son elegidos democráticamente, y ellos son elegidos democráticamente y su apoyo político depende precisamente de que en gran medida toleren la deforestación y construyen carreteras en las zonas deforestadas? ¿Cómo enfrentamos eso? Ya sabemos que es el problema, sí, pero ¿cómo lo enfrentamos? También quisiera preguntarles al que se anime a responderme,
si está dispuesto su gobierno a quitarle los privilegios que tienen los ganaderos, que hacen del negocio ganadero algo tan atractivo, dado que no se paga IVA, dado que prácticamente no pagan impuestos porque son informales, los prediales en las tierras ganaderas son bajísimas, etc. Entonces, quiero invitarlos a reaccionar sobre este par de temas. Un tema muy sensible. Arranco con el candidato Sergio Fajardo. Sí, yo le voy a empezar respondiendo al profesor Lora. Sí estamos dispuestos. La ganadería es legítima y la necesitamos en nuestro país y hace parte del desarrollo de unas partes importantes de Colombia. Pero así como estamos hablando en términos del modelo económico, de fortalecer las micro, pequeñas y medianas empresas, de mirar la tasa impositiva para las diferentes actividades productivas, nosotros tenemos que formalizar, y esa formalización pasa por quitar una serie de privilegios, de poner unas condiciones para el desarrollo de la ganadería, en particular incorporar la ganadería para que sea razonable con el medio ambiente, y para eso están los proyectos de silvicultura, para recuperar lo que deforestaron, para que se vaya recuperando en términos ambientales. Esa es una. Dos, y yo voy a responderle al profesor Lora y a Rodolfo, ¿cómo se enfrenta a eso? Eligiendo gobernantes que no son corruptos. Y yo estoy aquí parado porque además he sido gobernador y he tenido la oportunidad de trabajar en esos territorios. En el departamento de Antioquia hemos trabajado en tierras deforestadas, hemos enfrentado la minería ilegal, he enfrentado un montón del mundo de la ilegalidad, he trabajado con los alcaldes y con cada alcalde que trabajábamos teníamos una condición de transparencia para cada peso de los recursos públicos. Entonces, y por eso, y lo voy a decir con todo el orgullo, fui escogido como el mejor alcalde de Colombia, el mejor gobernador de Colombia, el primero en la lucha contra la corrupción. Entonces, Rodolfo, vote por mí. No hay problema, porque si nombramos personas y hay que mirar la forma como se llega al poder y hay que mirar quiénes están al lado de los candidatos para llegar a ese poder, y esos corruptos que hoy están del lado de un candidato o de otro, después cuando llegan van a cobrar. ¿Y qué van a cobrar? Pues con la corrupción, que señala también Rodolfo, que estamos de acuerdo. Pero la política se puede hacer bien hecha, estamos aquí por política, Juan Roberto, y me hicieron la pregunta y el profesor Lora la hizo y la voy a responder. Se puede hacer política distinta y hemos enfrentado la corrupción en campaña, gobernando y después enfrentando los organismos corruptos. Esa es una observación que yo quiero hacer y creo que ya le respondí por lo menos dos al profesor Lora. ¿Cómo hacemos, como dice el profesor Eduardo Lora, candidato Federico Gutiérrez, para armonizar esas políticas nacionales con las locales y al final del camino que haya un modelo económico sostenible, pero también que se preserven los recursos naturales? A ver, Eduardo, la respuesta a la pregunta que me hace es sí. Porque además hoy hay más ganadería que suelo con vocación ganadera. Y eso resume es por lo que ocurre cuando vemos el fenómeno de praderización, que es cortar nuestros árboles, acabar con nuestros bosques y llenarlo de ganado. Entonces eso es lo que termina pasando. ¿Qué necesitamos? Que haya cosas que definitivamente sí cambien y tienen que haber sanciones. Es que aquí no puede pasar que entonces, claro, por más que sea legal la ganadería, que hay que apoyarla, que hay que desarrollarla y que además hay algo importante porque tenemos más de 28 millones de hectáreas dedicadas a ganadería, pero que si vemos, por ejemplo, la vocación del campo, donde tenemos más de 22 millones de hectáreas cultivables y solo utilizamos 6, 7, sin que haya deforestación, pues tiene que haber un cambio de vocación también en términos económicos a través del campo. Entonces, ¿dónde están las sanciones a quienes han acabado con los bosques y llenaron esto de ganado? Ahí tienen que haber sanciones al que lo haga dentro de las zonas que tienen vocación ganadera. También hay que lograr mejores eficiencias para utilizar mejor el suelo disponible también porque no es infinito. Y ahí es donde se da el ejemplo del tema de la corrupción, claro. Entonces, si hay en temas regionales y nacionales personas que no sancionan a quienes cometieron un delito, ahí hay corrupción directamente y esas personas tienen que ser castigadas. Pero es muy importante también lo que hablamos ahora, y es el compromiso de toda la comunidad colombiana, de todos los que distribuyen carne, que haya trazabilidad y que ya lo empezó a hacer la comunidad internacional. Vienen nuevas resoluciones en muchos de los países de la comunidad europea y es cuando llegue la carne, entonces ¿de dónde viene? De una zona donde tiene vocación ganadera o donde hubo deforestación. Eso es uno de los controles importantes, pero estamos de acuerdo que al no sancionarse o a estimularlo a algunos sectores, ahí hay corrupción y eso hay que combatirla. Cierra esta intervención Rodolfo Hernández. ¿Quién está en desacuerdo con lo que dice Sergio y lo que pues nadie?
Aunque voten por mí, nadie. Pero Estoy seguro que ya estamos. maravilloso que estén de acuerdo. ¿Cómo lo hacemos? No se han Mire, podido poner de acuerdo y lo entre que ellos. dice ¿Cómo el lo hacemos, doctor Rodolfo? ¿Cómo hacemos Pues para...? facilísimo, no Sí. eligiendo ladrones. El problema es que Colombia no es otro. Juan Roberto, no es otro, y colombianos. El problema es quién administra. Tenemos todo para tener un país bello. Todos los colombianos viviendo bien, decorosamente, todo tenemos. Pero tenemos unos administradores ladrones que solamente se preocupan, y yo no me les salgo de ese tema, porque ese es el cáncer de Colombia. Y para responderle la pregunta al doctor Eduardo Lora, sí, el capitalismo es ganar o perder con unas reglas de juego fiscales. Ese es el capitalismo. Pero aquí en Colombia cogieron los amigos de los políticos solamente ganar. Por eso me dieron un contrato. Cuando usted le dice le dieron un contrato, solamente piensan en ganar. Y mentiras. Ustedes no han visto que se quiebran constructores que no trabajan con el Estado. El capitalismo es ganar o perder. Y el capitalismo en la explotación agropecuaria, como la que estamos hablando con el ganado, pues toca que los ganaderos, así como tienen sus oportunidades y tienen mercados que el Estado tiene la obligación, y está bien que promueva la exportación, pues también tienen la obligación de contribuir al gasto público. Sí, doctor Lora. Bueno, doctor Lora, me quedan unos instantes. Hay que advertir que no estamos estigmatizando esta actividad tan importante como la ganadería. Lo decía el candidato Sergio Fajardo. Doctor Lora, su conclusión muy rápida de este tema y de las respuestas de los candidatos a la presidencia. Vamos a ver qué dice. No, yo el tema que me parece que es en el que tienen consenso los tres candidatos, me parece que es un consenso muy valioso, es que sí hay que oponerse a los beneficios extraordinarios que han tenido los ganaderos. Y hay que imponerles disciplina en el uso de las tierras, disciplina en las exportaciones, disciplina en el pago de impuestos, etcétera. Eso me parece que es un tema absolutamente fundamental y me alegra oír que los tres candidatos estén de acuerdo. Bueno, doctor Lora, gracias. Mire, este debate, el que estamos planteando, hemos ido por baldíos, hablamos ahora de economía, nos lleva a poner la mirada en una de las grandes preocupaciones también de los expertos, lo hemos hablado con quienes hemos preparado este debate, el desenfrenado proceso de deforestación en los parques nacionales naturales. Es otro de los lunares, es que son reservas sagradas que son de vida, fuentes de agua, fábricas de agua, de oxígeno, que están sufriendo por una acelerada actividad contra sus bosques. Colombia tiene 59 áreas protegidas que abarcan más de 14 millones de hectáreas, de acuerdo con parques nacionales naturales. En 26 de esas zonas tienen presencia comunidades indígenas y afrodescendientes. Pero estos santuarios biológicos, que en el papel deberían ser los más protegidos, están siendo devastados por la mano del hombre. Veamos algunos ejemplos. Según la Fundación para la Conservación y el Desarrollo, en la Amazonía ya han desaparecido 600.000 hectáreas y 400.000 en los 8 municipios alrededor del Parque Nacional de Chiribiquete, que está ubicado entre Caquetá y Guaviare. En el Parque Nacional Tinigua, que está ubicado en el departamento del Meta, había 202.000 hectáreas de bosque cuando fue declarada área protegida. En el 2021 solo le quedaban 131.000 hectáreas de bosque. Tinigua tiene la mayor intensidad de deforestación en Colombia y una de las más altas de un parque en Sudamérica. En los últimos 3 años perdió más de 22.000 hectáreas por cuenta de la deforestación y la entrada de ganadería. ¡Vamos, vamos, vamos! Eso equivale a más de 13.000 canchas de fútbol. Además, cuidar los bosques se ha convertido en una tarea de alto riesgo. Desde hace 2 años, jefes y funcionarios de los 12 parques de la Amazonía fueron amenazados y debieron salir de sus regiones.
Una de las personas que más conoce de este tema es el antropólogo Carlos Castaño Uribe. Profesor Carlos, adelante su inquietud a los candidatos presidenciales. Mil gracias, muy buenas noches a todos. Me complace mucho estar en este espacio, haber escuchado lo que ha sido este debate hasta el momento, y por ello me permito introducir el tema que desde todo punto de vista resulta sumamente importante y estratégico, que es el de asegurar la biodiversidad, los servicios ambientales, no solo de nuestro país, sino del planeta entero. En Colombia, como bien lo sabemos, se han estado declarando parques nacionales desde hace ya más de 50 años. La pregunta del millón es qué tan fortalecidos están estos parques y cuál es la gestión finalmente que se está ejerciendo con ellos ante una gran precariedad de estrategias, de recursos humanos financieros. Ni qué decir de lo que acabamos de ver en las imágenes y en la intervención de Juan Roberto frente a nuestra joya emblemática, que es el Parque Nacional Chiribiquete, hoy declarado Patrimonio Mixto de la Humanidad por parte de la UNESCO, lo cual nos da una responsabilidad adicional hacia el mundo. La verdad que la pregunta que yo podría hacer en este momento es cómo ustedes piensan fortalecer la misión estratégica de los parques nacionales, que se vuelve estructurante en este momento al tenor de toda la crisis que se está viviendo en el mundo, cambio climático por mencionar uno, pero que al tenor del desarrollo humano, de la transformación de los ecosistemas naturales en el planeta entero y en Colombia, hemos llegado ya a un límite absoluto de no reverso y necesitamos urgentemente redefinir el esquema de prioridades. La pregunta nuevamente es, ¿qué van a hacer ustedes, candidatos, en caso de ser elegidos, para fortalecer la misión estructurante y muy importante de la gestión de parques nacionales y de las áreas protegidas en Colombia? Arranca en esta oportunidad, gracias profesor Carlos, arranca en esta oportunidad Federico Gutiérrez. Bueno, a Carlos pues un abrazo, pero además hacerle un reconocimiento público a él. Carlos lo que hace al descubrir el Chiribiquete es no solo conservar un patrimonio de Colombia cultural en términos de diversidad, sino que esto es para el mundo. O sea que a Carlos no solo le debe Colombia, sino el mundo. Carlos, felicitaciones, y si alguien sabe de este tema sos vos, y por eso tenés más que autoridad moral para hacer esta pregunta. Lo primero, de acuerdo al orden que lo pusiste, sí es cierto, y como lo decía en la introducción también, es tan difícil la situación donde no hay Estado y donde hay ilegalidad, que tantos líderes sociales y ambientales son amenazados y asesinados. Primero, mi solidaridad con ellos y con sus familias. Segundo, sí es muy importante el fortalecimiento de parques nacionales. Tenemos 62 áreas protegidas en todo el país, son 207 millones de hectáreas que tenemos que proteger. Pero miren, por ejemplo, lo que le ha pasado al Parque Tinigua, donde ha perdido el 50% de su área en términos de deforestación, y eso que es un área protegida. Entonces, ¿qué es importante? Como lo dice Carlos, estos son compromisos concretos. ¿Frente a qué? Frente al tema del control de las zonas de preservación, pero cómo fortalecer parques naturales. El presupuesto no es superior a los 170.000 millones de pesos anuales. Tenemos que hay un funcionario por cada 34.000 hectáreas y hay un rango internacional que se debe aplicar, que es un funcionario por cada 6.000 hectáreas. Entonces, fortalecer en talento humano, pero también llevar el tema de seguridad para proteger a las personas. Y es muy importante el aumento del presupuesto, con concurrencia de dinero, ¿de dónde? De cooperación internacional, del tema de regalías, de las regiones y el orden nacional. Ojalá llegar aportes anuales superiores al 1 billón de pesos, entendiendo que este es un tema crucial y que lo que tenemos que hacer es cuidarlo. Y no es redundante volver a decir lo que dijimos ahora en la sección con Elena, porque es muy importante, Carlos, y lo sabes, que no solo es de buenas intenciones, o que tener más personas, o más líderes sociales y ambientales, se necesita que esté el Estado,
que los proteja. Y por eso la operación Artemisa, con la claridad que ya se ha dado, tiene que dar más resultados y perseguir a esas estructuras criminales que son las que generan hoy gran parte de la deforestación en nuestros bosques. Pero sí hay que fortalecer parques nacionales y cuidar los 207 millones de hectáreas que deben ser protegidas inicialmente. Candidato Rodolfo Hernández. Mire, yo creo que Colombia es el país que tiene más normas en el mundo para todos los temas. Es increíble la cantidad de normas que se han inventado y no se cumplen prácticamente ninguna. ¿Por qué no se cumplen? Y yo vuelvo y repito, porque los administradores no quieren que se cumplan. Aquí el doctor Federico dice que hay que meterle más plata, 170.000 meterle más plata. En parte yo estoy de acuerdo, pero ¿quién administra esa plata? Aquí nos han metido cuentos de cobrarnos más por todo, porque van a ejecutar una obra y resulta que la obra no la ejecutan. La plata la comprometen, se la roban, la malgastan, malos diseños y no terminan en nada. Total de que más normas no estoy de acuerdo. Es mirar cuáles son las que sirven y poner gente, la clave, Juan Roberto y colombianos, es poner colombianos buenos que sepan, comprometidos en defender realmente todo este patrimonio ambiental que tenemos, que el 10% de la biodiversidad del planeta la tenemos aquí en Colombia y no sabemos el patrimonio que tenemos. Muy bien. Candidato Sergio Fajardo. Bueno, varias cosas. La primera, tenemos que proteger la joya, como la describió muy bien el profesor Castaño. Es patrimonio natural y cultural, o sea, que tiene un significado mucho más allá de la connotación ambiental. Eso está claro y tiene que ser un reto de todos nosotros en nuestro país. Igualmente tenemos que aumentar los recursos, tenemos que aumentar el personal que tiene a su cargo el cuidado de los parques naturales. La cifra es irrisoria, imposible que ese grupo de personas pueda atender esa necesidad tan grande. Y yo le voy entonces a contar, por ejemplo, a ustedes el grupo de personas, solamente un grupo de los mayores, como son Luis Gilberto Murillo, que es mi candidato a mi fórmula vicepresidencial, la representante a la Cámara, Julia Miranda, que fue la directora de Parques Nacionales, Brigitte Baptiste, que trabaja con nosotros, Juan Mayer, Ernesto Gull, y otro grupo de personas que conocen el tema, que lo han trabajado, que tienen la preparación, como los equipos que yo he venido formando para todos y cada uno de los temas, incluyendo a mi hija Mariana, que es otra generación joven, una generación joven que está preocupada desde su mismo comienzo en la vida productiva acerca de lo que pasa con los parques. Y quiero aprovechar entonces para presentar acá algo que es un tema que no se nos puede quedar por fuera, a mí nunca se puede quedar por fuera, y es el tema de la educación. En primer lugar, el 7 de agosto empieza el gran programa de educación ambiental en Colombia. Nosotros tenemos como reto que seamos 50 millones de guardianes de los parques en nuestro país. Hacer que esta biodiversidad, esta conciencia que hay acerca del desarrollo ambiental sea una noción que todos y cada uno de nosotros en nuestro país entendemos y nos tenemos que educar, y ese es un gran proyecto. Doy dos elementos más en ese gran proyecto. Uno, a este mundo del mundo universitario, de la educación superior, un gran programa de prácticas que vamos a tener en diferentes temas, pero las prácticas ambientales para Colombia. Nosotros queremos que ese mundo joven, hombres y mujeres, se despliegue por todo el territorio, que puedan viajar, que puedan incorporar las nociones ambientales en su proyecto educativo y como riqueza para nuestra sociedad. Y termino con este, que también hace parte de esa transformación del aparato productivo que nosotros queremos hacer, y es la apuesta por la ciencia y la tecnología en el desarrollo de Colombia. Nosotros vamos a aumentar el presupuesto de la ciencia del 0.3% al 1% del Producto Interno Bruto. Eso se nos ha prometido por décadas y conmigo como presidente va a tener lugar la ciencia un papel prioritario. Y además vamos a construir varios centros de investigación e innovación. Uno de esos grandes centros será el Centro de la Biodiversidad y la Bioeconomía.
y vamos a coger la investigación desde los aspectos naturales de nuestra riqueza, los temas sociales asociados con la biodiversidad y la bioeconomía, y al mismo tiempo vamos a generar una gran cantidad de nuevos aparatos productivos, actividades productivas como el bioturismo, como una cantidad de elementos que vamos a incorporar para el desarrollo de Colombia. Así, profesor Cantaño, que usted va a estar muy contento conmigo como presidente, va a ver los resultados y les aseguro a todos ustedes que Colombia cambia. Me quedan unos instantes, profesor Castaño Uribe, para su conclusión sobre este tema, la protección de los parques nacionales naturales, esos santuarios biológicos. Bueno, es evidente que todo lo que hemos tratado en la noche de hoy está muy relacionado. No podemos claramente separar el manejo de los parques nacionales de los baldíos ni de lo que está ocurriendo en las actividades ilícitas o incluso en las que se están realizando en buena parte del territorio nacional en sitios que no tienen la vocación. Desde ese punto de vista, a mí me gustaría explorar con ustedes muy rápidamente, si no creen que ustedes mencionaron el tema de fortalecer gobernanza, fortalecer la gobernabilidad, los presupuestos, educación y ciencia, que la verdad me parece muy satisfactorio. Pero en últimas me preocupa una cosa siempre. No tenemos en Colombia nunca un elemento que vaya más allá a definir qué se puede hacer con los bosques de Colombia, que son nuestro principal capital, no solo natural, económico. La política forestal colombiana es muy poco desarrollada y no nos hemos metido realmente a repensar el modelo. Todos ustedes hablaron de los ajustes que hay que hacer a los modelos de desarrollo, pero mi pregunta es ¿cómo lo vamos a seguir haciendo en un modelo que está realmente más que fallido? Son 500 años de historia reiterada de transformación, de desajuste de todo el equilibrio natural, perdiendo la oferta biológica, el agua, que es lo que va a generar todas las actividades productivas y los servicios ambientales del país. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué no replanteamos el modelo hacia un país que favorezca realmente la vocación más grande que tiene, y es la forestal? Lo forestal es agua, es biodiversidad y será sin lugar a dudas un renglón económico enorme para todos los colombianos, incluidos nuestras poblaciones indígenas y campesinas. Profesor, no se me vaya un instante porque se nos agote los candidatos también el tiempo en televisión, pero este tema ambiental, como ustedes lo ven, aquí hay una pregunta engatillada, excúsenme la palabra. Es muy importante que vamos a extender este debate en todas nuestras plataformas digitales de inmediato. Continúen conectados, escaneando desde su celular el código QR que ve en pantalla. También puede seguir este debate en vivo en Noticias Caracol, en Facebook, en Twitter y en YouTube y también en TikTok. Ya seguimos en nuestras plataformas con el gran debate ambiental en la pantalla abierta. Feliz noche para todos en Colombia. Muy bien, son las 8 de la noche, 37 minutos. Seguimos en este debate ambiental. Nos queda una parte final para esta respuesta, esta conclusión de cada uno de ustedes, pero también para algo muy, muy emotivo de verdad, que para nosotros es motivo de orgullo y de verdad de una enorme satisfacción. Nos va a acompañar aquí está con nosotros a esta hora,
Tiji Paulina Mukpabu. Ella es una mujer indígena de la comunidad Nucac que vive en las selvas de Guaviare, de las que hablábamos hace algunos instantes, candidatos. Su territorio por aquí adelante. Muchas gracias. Su territorio fue quemado. Recuerden lo que eso ocurrió a comienzos de este año, cuando se presentaron esos incendios voraces, espantosos, tal vez los más graves de la última década en Colombia, provocados por ese proceso de deforestación que busca todo lo que ya hemos hablado en el debate. Ella les va a entregar a cada uno de ustedes, a los candidatos presidenciales, una caja con una porción de cenizas de los árboles y la tierra que fue arrasada y cuyo olor, no sé si ustedes lo recuerdan, llegó hasta las ciudades, llegó a Bogotá, a Medellín y a muchas otras capitales, porque el viento lo trajo hasta aquí en forma de partículas. Tiji les deja en idioma Nucac una pregunta, un mensaje para que lo respondan los candidatos en este debate. Su hija nos va a hacer la traducción. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. La del candidato Gustavo Petro se la vamos a hacer llegar, le teníamos también en su caja. Y ellas tenían una inquietud, un mensaje que les quieren dar a los candidatos para que ellos lo respondan. Adelante. El mensaje incluso está, si ustedes lo ven, allí, en ese lugar. Si quisiera leerlo, candidato Sergio Fajardo. ¿Qué vamos a hacer con las cenizas de la Amazonía? Esa es la pregunta que nos está haciendo. Muy bien. Candidato Sergio Fajardo, arranquemos. ¿Qué vamos a hacer con esas cenizas? ¿Qué hacemos con eso? Muy bien, muchas gracias. Gracias por entregármelo a mí de primero. Muy buen gusto. Me da mucho gusto verlas acá, que estén con nosotros esta noche. Mire, lo que ha pasado, y lo acaba de decir Juan Roberto, esas cenizas de la Amazonía son cenizas de Colombia. Son una expresión del duelo que tenemos que hacer por la destrucción de la tierra. Y al mismo tiempo, en ese proceso de educación ambiental que mencioné anteriormente, entender que todo lo que ocurre en la Amazonía tiene que ver con Colombia y en el mundo, y que el aire que nosotros respiramos está íntimamente ligado con ustedes, con la sabiduría ancestral, con esas comunidades que no han tenido voz en nuestra expresión política pública como colombianos. Todo eso que ha pasado se puede prevenir. Ya hemos hablado bastante de evitar la deforestación, pero en particular todos los años, en octubre, se sabe que empieza este proceso de tala y de prenderle fuego a la madera para convertirla en una tierra para la ganadería fundamentalmente. Y eso lo podemos prevenir nosotros con la intervención de todas las organizaciones del Estado para evitar los incendios, pero la prevención más importante y es el reconocimiento del valor de las comunidades que están en los territorios, el reconocimiento, como he señalado ya desde el mismo comienzo, de la organización campesina como los garantes de la existencia de la Amazonía, de lo que significa para nosotros y lo que significa para el mundo. Muchas gracias. Muy amables. Candidato Rodolfo Hernández. Mire, muchísimas gracias. Voy a llevármela para la casa, para que no se me olvide nunca lo que tenemos que hacer. Pero adicional a lo que dice Sergio, y seguramente va a decir el doctor Gutiérrez, es realmente atender técnicamente y financieramente a las mismas comunidades, ustedes que están allá, es para que se encarguen realmente de la reforestación técnica, con los cultivos, los árboles nativos, pero pagándoles por cada árbol que siembre. Yo he dicho que hay que pagar en 4 tiempos o 5 tiempos. 1, el hueco, el abono y la sembré el árbol, un primer pago. Cuando el árbol esté 2 metros, cuidándolo ustedes, el segundo pago. El tercer pago cuando tenga 3 metros, 4 y 5 y así sucesivamente. Es decir, ponerle dueño a la reforestación y estabilizarla con el cuidado de ustedes, que son los que viven allá, los que han sufrido todo el impacto, son los que tienen que recibir el beneficio económico. No hacer contrataciones aquí con encorbatados de Bogotá que no van sino el día que les van a pagar el acta, les pagan una miserableza y se traen el resto de la plata para Bogotá.
total de que siendo yo el presidente de la República, como al parecer va a ser, ustedes tendrán dentro de la protección del bosque toda la atención del jefe del Estado. Muchas gracias, candidato Rodolfo Hernández. Candidato Federico Gutiérrez. Bueno, yo primero quiero darles un abrazo a ustedes dos, agradecerles, y un abrazo para toda la comunidad NUCAC. Yo abrí la caja. Esta caja yo la voy a tener, y más que una caja es un símbolo, que es lo que ustedes quieren representar. Para mostrar a usted. Exactamente, es un símbolo, y aquí lo que ustedes nos traen es la realidad de lo que terminó pasando. Cenizas, en eso terminaron nuestros bosques, en cenizas, tantas hectáreas, más de 150.000 hectáreas al año en esto. Pero no solo eso, nuestra biodiversidad amenazada. Yo aquí encuentro, por ejemplo, especies calcinadas, animales, no solo árboles. Aquí la amenaza es grande, y por eso yo he sido claro en que es muy importante el fortalecimiento, entendiendo que sí hay mucho por hacer, aprovechando para responder la pregunta de Carlos que tiene que ver con esto, y es que de 207 millones de hectáreas protegidas que tenemos en Colombia, 20 millones de parques apenas están de hectáreas están dentro del tema de parques nacionales. Hay que aumentar, pero hay que darle garantías a las comunidades. Y esto no es como se cree entonces, que queman y que al otro día se vuelve a sembrar, no. Hay un daño que está causado durante años, y por eso nosotros hemos dicho que vamos a invertir para rehabilitar 400.000 hectáreas ya deforestadas y que han sufrido un daño ambiental. Y el daño no es solo un daño ambiental, es un daño social para las comunidades, como ejemplo para la comunidad NUCAC y muchas otras que pasan en el territorio. Aquí esto tiene que servir no de un símbolo solo en un debate, sino para que nos comprometamos todos los colombianos. Esto no solo es de un gobernante, el gobernante tiene que dar los instrumentos, tiene que dar las garantías de que eso no ocurra, pero tenemos que cuidar esto entre todos los colombianos y entender el daño que se le está haciendo al ecosistema, el daño que se le está haciendo justamente a nuestro medio ambiente y a nuestras comunidades, que son las más vulnerables. O sea que gracias por estar acá, y yo voy a tener esto siempre muy presente, y lo voy a tener, y lo primero que voy a hacer es que voy a llegar a mi casa y le voy a mostrar a Emilio y a Pedro, que son mis hijos, justamente lo que ocurre en otros territorios donde Colombia entera no se da cuenta de lo que está ocurriendo y que tenemos que controlar. Muchas gracias a los candidatos, muchas gracias, muy amables, muy gentiles. A ustedes también, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por habernos acompañado, de verdad un gusto, y ha sido de verdad los más ilustres invitados a este debate. Adelante. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, muy bien. Muchas nos gracias. quedan dos temas puntuales que planteaba el profesor Carlos Castaño Uribe, y es ¿qué vamos a hacer con este tema clave de la protección de nuestras reservas acuíferas, esta serie de áreas protegidas? Son más de 59 las que hay. Él mencionaba que la legislación no funciona, como bien lo ha dicho toda la noche el candidato Rodolfo, que hay que hacer un catastro, también como lo decía el candidato Sergio, y que hay que, digamos, hacer una acción del Estado muy fuerte, como lo ha dicho el candidato Gutiérrez, en este tema. Arranco de nuevo con Rodolfo Hernández para responder esa inquietud, que es ya la parte final de este debate. Mire, doctor Carlos Castaño, yo tengo que comunicarle a todos los colombianos que yo soy ingeniero civil. Yo tengo muchas limitaciones en el conocimiento de todo lo que es, lo que toca hacer para mejorar a Colombia. Lo primero que hago es ponerlo a usted, a usted, que es el que sabe. En la parte económica, aquí el doctor Lora, que nos asesore, porque yo tengo que decir, yo tengo mis limitaciones. Lo clave de la vida no es saber todo, sino que es saber quién sabe y respetar las decisiones que esa persona tome. Pero esto adicional, aparte de poner los que tienen el conocimiento, hay que ponerle platica para que esto funcione. Pero idónea, con gente idónea, no con recomendados de politiquero que todo lo destruyen y ninguna plata les alcanza. Eso sería lo que yo haría, doctor Carlos Castaño Uribe, y me pareció, no sabía que usted era el descubridor, digo la verdad, del Parque Nacional de Chiribiquete.
me parece importantísimo la defensa de esa área que es reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Muy bien. Candidato Sergio Fajardo. Sí, el profesor Castaño decía que cómo íbamos a cambiar de modelo. Lo primero que yo dije en este debate fue saludar a las madres y a las comunidades que están sometidas por el Clan del Golfo. Y lo primero que a continuación dije ya en el contexto del debate fue, este es un modelo fallido, agotado, y precisamente señalé que tenemos que construir un modelo en particular de desarrollo productivo donde la condición ambiental es central en esa transformación. Entonces cuente con eso, profesor Castaño, porque así lo dije, así lo tenemos. También les mencioné el grupo de personas con quienes yo trabajo, que son personas con el mayor conocimiento, hay muchas más por supuesto, pero que han sido parte de la construcción de toda esta propuesta que nosotros estamos haciendo. En tercer lugar, hay algo que también vale la pena señalar, Rodolfo, y es la experiencia, ¿cierto? Yo tuve la oportunidad de trabajar en el departamento de Antioquia, que tiene una cantidad de fortalezas, pero al mismo tiempo en el departamento de Antioquia, en el nordeste de Antioquia, en el Bajo Cauca de Antioquia, son parte de la deforestación de nuestro país, que está asociado con ganadería, minería ilegal, algo que no mencionamos acá, una palabra que no se mencionó, que fue los cultivos de coca, y a nosotros nos ha tocado atender todo eso, reforestar en esos territorios, tenemos que, en adición a reforestar, tenemos que restaurar, y en cuarto lugar, señalé también, y es algo que es importante, que tiene que ver con nuestra experiencia, pero ya formalizado como proyecto de país, ese gran centro de investigación e innovación asociado con la biodiversidad y la bioeconomía, donde aparecen toda esa cantidad de actividades productivas para esos territorios que nos permiten hacer algo que el profesor Cristian Samper, con quien he tenido la oportunidad de conversar muchas veces, ha señalado. La biodiversidad la tenemos que conocer, la tenemos que conservar y la tenemos que utilizar, y esa utilización tiene que ver con incorporar el conocimiento en todas las dimensiones para convertirla en una riqueza que nosotros podemos hacer. A ese modelo vamos nosotros. No le voy a ofrecer el ministerio ahora, pero pues muchas gracias por las invitaciones, al doctor Lora también, a Elena también, que ha sido una gran gestora del mundo de la paz, a Eduardo también lo conozco hace muchos años como un economista preocupado por los temas terrenales como esto que hemos venido hablando hoy. Muy amable. Y cierra esta pregunta puntual el candidato Federico Gutiérrez. Candidato. Bueno, mire, yo sé que ni Carlos, ni Eduardo, ni Elena están buscando ministerios. Pero a mí sí me encantaría tener el conocimiento, por supuesto, de ellos, y quiero decir lo siguiente. Yo sí no puedo compartir un mensaje donde se diga que aquí todo el mundo es corrupto y todo el mundo es malo. Corruptos hay, pero generalizar que todo lo que ha habido a lo largo del tiempo es que es corrupción. Por ejemplo, Carlos fue funcionario público. Carlos es un funcionario que fue destacado. Elena fue funcionaria pública. Yo estoy de acuerdo, yo creo que los tres tenemos un acuerdo en eso, y es chao corruptos. Pero sí tenemos que valorar la experiencia de muchas personas que ya han estado en algunas oportunidades y que gracias también a esos cargos pudieron desarrollar un conocimiento que no es que es borrón y cuenta nueva, tenemos que aprovecharlo. Y lo que logró Carlos también al descubrir el Chiribiquete fue también gracias a ese conocimiento de Estado que adquirió y todo lo que pudo hacer. Yo lo que quiero hacer es que, mire, yo no me creo ni un salvador ni un mesías. Yo no soy de los que sufro de superioridad moral ni que me creo el único bueno ni el mejor. Gente buena hay en todos lados. Aquí hay, mire, Rodolfo es un tipo que tiene cualidades muy buenas en muchos temas. Sergio también, lo conozco. Yo a Sergio lo apoyé cuando fue alcalde. Eso le he olvidado un poquito, pero yo lo apoyé y lo apoyé con ganas, que creo que es una gran alcaldía. Pero mire, algo importante, retomemos lo bueno de toda la gente que ha trabajado. Yo voy a tomar lo mejor como presidente de todas estas personas, créanme que lo voy a hacer, sin envidias, sin rencores. Y estas personas que están acá, más muchas otras las vamos a invitar, pero diría lo siguiente, Carlos, para responder. Si es necesario un fortalecimiento institucional, si es necesario hablar del tema del presupuesto. Ya Rodolfo está de acuerdo con nosotros y también ya lo acaba de proponer. Si es importante entender que los estándares internacionales nos dicen que no tenemos cómo controlar las áreas protegidas porque tenemos un funcionario por cada 34.000 hectáreas y el estándar es de una por cada 6.000, pues mire cómo avanzamos, cómo las concurrencias de la cooperación internacional que están acá hoy en el debate, más las regalías, más los recursos del Estado tienen que aumentar, pero para que las cosas se hagan. Y no es, Juan Roberto, un tema donde uno solo dice una cosa del otro, créeme, aquí hemos logrado
Hoy, por ejemplo, yo también hablé del tema del catastro multipropósito, del pago por servicios ambientales, del cuidado de las comunidades, pero yo también estoy convencido que si no se logra el control del Estado y el orden en estos territorios, todo eso se queda en buenas intenciones y van a seguir asesinando a los líderes sociales, ambientales, por cuidar los territorios, porque allá lo que hay es estructuras armadas. Entonces hay que combinar todo lo que hemos hablado. Y algo fundamental, Sí. la recuperación urgente, ustedes lo saben, de 400.000 hectáreas que ya fueron deforestadas. No es solo evitar deforestación, es comenzar a hacer un trabajo de lo que ya ocurrió, porque hay un daño inmenso en las comunidades. Ejemplo con lo que nos acaban de entregar aquí en la cajita con las comunidades NUCAC. Hay que llegar a recuperar esos territorios. Muy bien. Levantó la mano para una... Yo. Para, ¿Sergio Fajardo? Yo la levanto. Ah, Sí. perdón, sí. Bueno, no sé cómo sea el esquema. No, es que ahora. pensé que alguno había levantado, pero adelante ya para terminar esta fase y despedir a nuestros invitados. Sí, yo quiero señalar algo que es importante con respecto a lo que acaba de decir Federico Fico, y es lo siguiente. Él me apoyó a mí cuando fue un concejal y llegó al consejo. Nosotros lideramos la transformación de Medellín, construimos una propuesta alternativa que rompió con esa estructura tradicional, los partidos tradicionales, y llegamos a gobernar de una manera distinta. Y entonces yo tengo que reconocer pues que además es queridísimo, pues ni más faltaba, pero como estamos en política, lo que estamos es cambiando, y precisamente la pregunta y la preocupación del profesor Carlos Castaño Uribe, y es cómo vamos a cambiar de modelo. Yo no he hablado de cambiar de modelo, no estoy diciendo cómo vamos a cambiar de modelo. Colombia tiene que cambiar de modelo. Este modelo se agotó, este gobierno se agotó, la sociedad colombiana no va a seguir por este camino. Y precisamente estamos en la confrontación política para mostrar otra forma del desarrollo productivo, otra forma de relacionarnos nosotros en el territorio. Muy bien. Pero mira, yo estoy de acuerdo. ¿Quiere No, yo estoy ripostar de y luego acuerdo. Rodolfo? Si quiere, Rodolfo primero. Adelante, No adelante, ha faltado. ingeniero. No, siga, yo Adelante, le cedo. Rodolfo. Ah, yo muy le querido, cedo, mire yo le que cedo. un debate inédito, No, adelante. pero además yo les quiero decir algo. Yo les quiero agradecer y los quiero felicitar también porque esto ha podido ser un debate de ideas y nos hemos respetado entre los ¿Qué tres. es lo más importante? Y ha habido respeto entre los tres. Eso Y es lo importa. más Y de mí siempre van a tener respeto. Dale, Rodolfo. Yo ahorita Adelante, complemento ingeniero. algo. Sí. Mire, Federico me dice que, de pronto haciendo alusión a mí, de lo que yo digo, pero yo me reafirmo. Desde el más humilde de los trabajadores de Colombia, que se da cuenta que tiene uso de razón, un niño, hasta ya el mayor, como mi mamá, que tiene 97 años, siente que hay un AMPA gobernando. No todos son iguales, no todos son corruptos, pero la gran mayoría de los funcionarios públicos, sobre todo políticos con asiento en Cámara, Senado, consejos municipales y asambleas, el 80%, por no decir más, van a saber que se roban, cómo estafan. La prueba es que compran los votos para llegar, y el que compra votos para llegar llega a robar. Total de que me reafirmo en eso. Colombia le sobran ladrones en la administración pública. Ese es el mal, el cáncer de Colombia es ese. Si nosotros sanamos ese cáncer y ponemos gente como el doctor Lora, yo no he tenido el privilegio de Elena, del doctor Castaño, no he tenido el privilegio de ser amigo, pero sí he escuchado. Colombia estaría en un paraíso. Aquí sobran administradores ladrones. Ese es el mal de Colombia y me reafirmo. Muy amable. Ahora sí, candidato Federico Gutiérrez. No, yo creo que podemos coincidir en muchas de estas cosas. Yo creo que todos estamos cansados de la corrupción y los corruptos a la cárcel. No como otros quieren es cambiar votos por privilegio a corruptos o con criminales. Y pues yo aprovecho algo que tiene que ver con todo este debate nacional. Y claro, yo estoy de acuerdo que hay un debate político, pues el debate político no puede nunca entrar en cómo entonces se acaba con la moral de una persona por solo el hecho de ser un proyecto político. Yo, por ejemplo, le quiero decir algo hoy a Sergio. Sergio y yo hoy vimos, todo el país vio unas declaraciones hoy de esta señora Zuleta y vio cómo decía a Sergio ya lo acabamos, casi que así. Yo tengo que tener solidaridad con Sergio con eso. Yo no puedo dejar pasar que un debate político haya otro sector del que no vino,
diciendo es que ya acabamos con uno y vamos por el otro, que es por mí. Yo creo que eso no puede pasar, el país así no va a crecer. ¿Y a mí Si para cuándo me si dejan? No, usted dijeron que ya no lo iban a tocar, que es que porque ya no fue. Eso dijeron ellos, con lo que tampoco estoy de acuerdo porque esto es un debate de ideas y todavía falta tiempo y yo creo que podemos avanzar. Pero yo sí quiero decir que para poder resolver todos estos problemas que hemos dicho acá, que nos han dicho Carlos, que nos ha dicho Eduardo Elena, oiga, la pregunta es, ¿no nos podemos poner de acuerdo entre todos los sectores sociales y políticos de que este tema es una prioridad y que no tiene nada que ver con izquierda, derecha o centro? Sentido común. Es un propósito nacional. Sentido común. Hombre, no más odios, no más ataque, no más guerra sucia. Este señor no vino por eso, entre muchas otras cosas, el que no vino. Y no se ha pronunciado frente a esos ataques de lo que le hicieron a Sergio y como ya lo dijeron, de lo que me anunciaron a mí, que ya lo vienen haciendo. Entonces, de parte nuestra sí va a haber juego de verdad respetuoso y yo sí le pido al país, hombre, pongámonos de acuerdo en lo fundamental. Este ha sido un debate de cómo nos ponemos de acuerdo como país con diferentes visiones políticas y sociales, de que esto es una urgencia y que eso no tiene dueño ideológico ni partido. ¿Quiénes son los dueños? La ciudadanía y la humanidad. Y ahí tenemos un compromiso nosotros. Bueno, voy a despedir a mis tres Pero tengo que invitados. agregar algo. ¿Se Claro, puede? sí, Aquí adelante. ya no estamos al aire. No, adelante. En el canal, Sí, pero- está Adelante, los iba a despedir, pero adelante. No, porque Candidato no, Sergio. por supuesto, pero como aquí hay un poquito más de flexibilidad, Claro que que sí. estamos en las plataformas, yo espero que no estén muy cansados, pues, nuestros dos interlocutores e interlocutora. Quiero decir lo siguiente. Yo represento una política desde hace 22 años y medio que habla de principios, que habla de coherencia, consistencia, que ha demostrado cómo se puede transformar una sociedad para bien, para cambiar. Nunca he caído en la confrontación, en la trampa, en la agresión. Siempre he predicado esa expresión que es, podemos ser diferentes sin ser enemigos. Y yo como presidente profesor siempre considero que donde yo esté, tengo que dar ejemplo. Como doy ejemplo acá, cuando pongo con todo el rigor y la seriedad las preguntas que me están haciendo, pero al mismo tiempo para decirles a ustedes en Colombia que precisamente lo que han querido es reducir este debate a dos, y que eso no es cierto, que hay una gran mayoría que quiere cambiar, porque Colombia va a cambiar, de eso no tengamos duda alguna, pero tiene que ser un cambio que permita construir, que permita transformar, que permita luchar contra la corrupción de verdad, que permita hacer de la educación, el conocimiento un motor de una transformación social en nuestro país, que no nos dé pena hablar de principios, de valores, de decencia, que nunca será apelando al todo vale, con tal de ganar cualquier cosa, y ese es el camino para la destrucción de nuestro país. Bueno, ahora sí, voy a despedir a mis tres invitados, Elena Ambrosí, Eduardo Lora, Carlos Castaño Uribe. Verdad, un gusto, un placer haber contado con sus juicios de valor, su conocimiento enorme sobre un tema, lo decía uno de los candidatos, en un tema que debe ser propósito nacional, cómo proteger nuestros bosques, porque es que esto se nos va a acabar muy, muy pronto si no tomamos medidas como país, como sociedad. Muchas gracias y de verdad un gusto haberlos tenido, muy amables. Gracias a Muchas todos gracias. ustedes. Hasta luego, Gracias a muchas todos. gracias. Muy por amables, la- muy gracias bien. por muy la amables. invitación. Estamos ya al cierre del debate, ya estamos al cierre. Quisiera simplemente dejarles una reflexión, no mía, ni de los organizadores, sino de los campesinos de la región, así como escuchamos a la indígena Nucaque, que nos trajo ese símbolo tan maravilloso y tan preocupante. Es la voz de un campesino de la región que les va a permitir a ustedes en un minuto muy rápido terminar con una reflexión para reconducirlo al tema ambiental de lo que ellos viven en esas zonas tan afectadas de nuestro país. Este es el testimonio. En su programa de gobierno, ¿cómo ha visualizado el manejo de los bosques amazónicos, mejorando la economía de los campesinos, evitando la deforestación? Bueno, comienzo con Rodolfo Hernández. Ya el cierre. Esa pregunta, pues esta ya dimos todas las respuestas. Conmigo van a tener un apoyo general. Yo no creo sinceramente que el país pueda recuperar la capacidad de producción y el empleo si no apoyamos en serio y con plata al campo. No es regalando plata, es haciendo cierres financieros en los costos directos. Y cuando estén equilibrados los costos directos de lo que importamos con lo que producimos, soltarlo para poner a funcionar el capitalismo, que es competencia, eficiencia. Los campesinos conmigo van a estar muy bien. Y tenemos un gran programa de vivienda realmente para los campesinos a muy bajo costo. No les podemos prometer regalar,
para que quieran la casa. Una casa que ya la tenemos construida y muy pronto va a salir en las redes sociales para que la miren. No es posible, sin desactivar los programas de la solución de vivienda para la ciudad, no es posible seguir trayendo campesinos del campo y meterlos en la ciudad a aguantar hambre, que terminan de vendedores en semáforo, vendedores en la calle y a veces hasta cometiendo pequeños delitos para poder sobrevivir. El campo para mí será el motor de Colombia. Muy amable. Candidato Sergio Fajardo. Pues hemos estado toda la noche hablando exactamente acerca de la preocupación, no nos dijeron el nombre del campesino, pero solo quiero reiterar 2, 3 puntos adicionales a lo que hemos conversado hoy. Uno, repasar, adjudicar, formalizar, recuperar los terrenos que han sido tomados ilegalmente. Tenemos que tener una jurisdicción agraria que sea un aspecto de la justicia que está comprometido, está explícito en el acuerdo de paz, que se necesita también para enfrentar lo que es la impunidad y la falta de justicia en estos territorios, la disposición para llegar con todos los elementos de la misión rural, para llegar el Estado a hacer presencia, articularlos, conformarlos en cooperativas, las nuevas iniciativas de la bioeconomía que tienen que ver con el ecoturismo, todo lo que tiene que ver con la protección y cuidado de los bosques para restaurar, para reforestar y al mismo tiempo, ya pasando a un tema general del mundo rural, nosotros tenemos dentro de nuestro proyecto educativo, en adición a los centros de investigación e innovación que van a ser gran parte de la transformación de nuestro país, en particular de estos territorios, el proyecto de una nueva generación rural. ¿Cómo vamos a llegar con la educación a los sitios más remotos de Colombia? Una educación con un nuevo modelo pedagógico, con una articulación directa con el espacio donde viven, el entorno donde están viviendo, para generar pertenencia, para que no haya migración y para que se surjan un gran número de nuevas oportunidades en cualquier territorio de Colombia, en particular en la Amazonía. Muy bien. Candidato Federico Gutiérrez. Bueno, a ver, para responderle a todos nuestros campesinos, pero al mismo tiempo a todos los ciudadanos de Colombia, porque todos dependemos del campo. Sin campo no hay ciudad. Y así el 80% de la gente viva en las ciudades, pues nos alimentamos es con lo que llega del campo. Y hoy vemos, por ejemplo, el peor problema que tienen, aparte de muchos otros, las familias colombianas de bajos ingresos, y es cómo han aumentado los precios de los alimentos y la gente no alcanza ni para comprar la carne, ni la papa, ni el pollo, ni el huevo. Entonces, aquí lo que hay que apostarle es a una política agraria. Colombia no necesita más revoluciones armadas. Colombia lo que necesita es la revolución del campo. Tenemos 22 millones de hectáreas cultivables, solo utilizamos 5 a 7 millones de hectáreas. Acciones concretas. Lo primero para el campo, vías terciarias. Fundamental, las vías para el campo. Pasar de 1 billón de pesos de inversión anual a 3 billones anuales, triplicar la inversión, utilizando las regalías, utilizando también los presupuestos departamentales y logrando también mayores aportes del gobierno nacional. Segundo, necesitamos los distritos de riego. Los últimos distritos de riego construidos son de la década de los 50 y de los 60. Ayer estaba, por ejemplo, antier en Guajira, y uno de los proyectos más importantes para la Guajira es el proyecto Rancherías, por ejemplo, y hay que ejecutarlo. Tercero, créditos blandos para nuestros campesinos pequeños, medianos y grandes productores. Cuarto, ayudar a eliminar esa intermediación que el campesino es el que durante meses cultiva la cosecha y no termina ganando nada o perdiendo y se lleva la plata a otro. Entonces el tema de comercialización es fundamental. Quinto, insumos agrícolas. ¿Por qué es tan caro los alimentos? Porque han aumentado los insumos agrícolas y los fertilizantes en más de un 30-40%. Colombia tiene que ser productor de insumos agrícolas y de fertilizantes y convertirse en una despensa agrícola no solo para el mundo, no solo para Colombia, sino para el mundo, garantizar seguridad alimentaria, buenos precios para la canasta familiar y ayudar a bajar la inflación, especialmente en los alimentos, y dar oportunidades para el campo. Y se necesita también educación para nuestros jóvenes en el campo, técnicas, tecnologías, carreras profesionales, agricultura de precisión. El campo es una posibilidad y ahí lo tenemos. Y también se necesita seguridad física y seguridad jurídica, y por eso hablamos de la actualización del catastro multipropósito con una meta entre el 40 y el 50%.
Muy bien, candidatos, de verdad ha sido un gusto tenerlos y como ustedes dijeron, para hablar de ideas, de temas concretos y de soluciones a un tema puntual, a un tema complejo como es el de la protección de nuestros recursos naturales. Terminamos hablando del campo, por supuesto, de las hombres y mujeres del campo. Muchas gracias a los tres y a ustedes muy amables. Nos vemos con más de Colombia Decide aquí en Noticias Caracol. Gracias, Juan Roberto. Yo le creo al viejo. Yo también le creo al viejo. Rodolfo Presidente.